Dios les bendiga a mis hermanos y amigos, una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Vamos en esta noche a tomar unos textos de la Biblia, estamos meditando en esta semana, y bueno, uno se da cuenta que el ser humano por lo general ama todo lo que Dios aborrece. Y parece ser que hubiera, pues en la mayoría, no en todos, porque como siempre hemos dicho, Dios tiene a sus elegidos, Dios tiene a sus escogidos, que son esos personajes que Dios utiliza para confrontar al enemigo. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que en apariencia, los enemigos de Dios parecen más fuertes, ¿no? Cada hombre de Dios en su tiempo, esos hombres que hoy en día nos sirven a nosotros como ejemplo y que la Biblia los presenta como hombres de fe, cada uno de ellos tenía enemigos que en la apariencia, en lo que podía la razón humana entender, eran mucho más grandes y más poderosos. Y casi siempre se cuestionaba a esos hombres que estaban determinados a confrontar las fuerzas del mal. Y entonces nosotros podemos hablar de esos hombres que hoy en día, pues últimamente todas las iglesias hablan de ellos y los presentan pues como los hombres a imitar, pero que en realidad nadie los quiere imitar. Esa es la verdad. Muy pocos quieren ser como ellos y muy pocos quieren pagar el precio para llegar a ser como ellos. Pero entonces cuando el ser humano y cuando la raza humana ha determinado declararle la guerra a Dios y a su palabra, hasta el sol de hoy, óigame bien lo que les voy a decir, todas las naciones del pasado que decidieron confrontar a Dios están hoy en cenizas, ya no existen. El faraón terminó en el fondo del mar con su ejército. El pueblo de Israel que desafió a los profetas de Dios prácticamente fue perseguido y como nación desapareció hasta el año 1948, cuando la palabra de Dios comenzó a cumplirse y ha vuelto a reflorecer. Pero sigue todavía la lucha entre la mentira y la verdad, entre el mal y el bien. Y entonces Dios escoge hombres, y para eso yo quiero que hablemos de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel. Vamos a tomar este capítulo de la Biblia y vamos a meditar en estas palabras en esta noche. Y pues como siempre yo les invito para que nos ubiquemos dentro de la palabra de Dios. Yo quiero decirles algo en esta hora. Uno en este trabajo de predicar la palabra de Dios, uno encuentra personajes que hablan de Dios de todos los estilos, de todas las clases. Usted encuentra personas muy elocuentes, muy estudiados, con altos grados de estudio, saben bastante de idiomas, saben bastante de gramática, de lenguaje y de todas estas cosas, pero sin embargo cuando se trata de profundizar en las palabras de Dios, uno se da cuenta que estas personas de Dios están vacíos. Tienen la cabeza llena de letra, tienen la cabeza llena de conocimiento terrenal, saben de muchas cosas, pero uno se da cuenta que del poder de Dios no saben absolutamente nada. Y por eso esos hombres que Dios escoge, son gente vulgar, son gente común, son gente sencilla. Pero esa gente sencilla confronta a esos sabios, a esos estudiados, a esos que tienen la cabeza llena de letra y los avergüenzan, prácticamente les quitan la máscara. Y cuando Dios ha escogido a alguno de estos doctores de la ley, de estos doctores en teología, entonces Dios primero los sacude, les quita toda la basura religiosa que les han llenado en la universidad, en el instituto bíblico, y cuando ellos están vacíos de todo eso, entonces Dios los llena con el poder de su Espíritu Santo. Y podemos poner, por ejemplo, al apóstol Pablo. Pero en este momento vamos a hablar de Ezequiel. Capítulo 2, verso 1 de Ezequiel, y dice el texto así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, noten ustedes que esto es entre Dios y un hombre. Aquí no hay iglesias, no hay sistemas religiosos, no hay institutos educativos. Es Dios
y Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho el Señor. Así que de antemano Dios le está diciendo a Ezequiel que no la tiene nada fácil. Va contra un pueblo de corazón duro, rebeldes e incrédulos. Pero ojo, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces es probable que no lo van a escuchar, pero tranquilo, no se preocupe, que escuchen o no, la palabra de Dios sigue su curso. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Bien, cuando uno habla con ciertas personas de ciertos grupos religiosos, uno se da cuenta que muchos de ellos creen este evangelio, creen esta palabra, saben que esto es verdad, pero ellos tienen un gran problema. A ellos sí les da miedo. Ellos sí tienen miedo. Tienen miedo de perder el empleo donde se han ganado la comida fácil por muchos años. Tienen miedo de perder a los amigos. Tienen miedo de perder las amistades. Y entonces, aún creyendo y sabiendo que esta palabra es verdad, persisten en lo que está en contra de la verdad de Dios. Les hablarás pues mis palabras, verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Bien, entonces cuando Dios llama a un hombre, Él lo prepara para que hable sin miedo la palabra del Señor, sea que le crean o que no crean, no importa. Con el correr de los años se sabrá que hubo un profeta, que hubo un mensajero, que les advirtió, que les dijo, porque óigame bien, la paja arderá tarde que temprano. La mentira será consumida tarde que temprano. Ustedes saben, según el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesucristo dijo que la cizaña y el trigo crecían juntos. Están entrelazados. Sus raíces se unen. En estos días hablaba con alguien de cierta iglesia y me decía: si mi iglesia es falsa, ¿por qué hay milagros? Si mi iglesia es falsa, ¿por qué la gente cambia? Si mi iglesia es falsa, ¿por qué hay cosas sobrenaturales? Yo le decía a este hombre: mire, la cizaña se alimenta de la misma agua que se alimenta el trigo. A la cizaña le da vida el mismo sol que le da vida al trigo. A la cizaña la nutre la misma tierra que nutre al trigo. Pero lo que hace la diferencia es el fruto que produce una cosa y el fruto que produce otra. Yo no siembro mangos para cosechar naranjas. Yo no siembro frijoles para cosechar arroz. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y cuando hablamos de la semilla que fue sembrada aquí en la tierra para que produzca fruto, no fueron milagros, no fueron señales, no fueron obras sobrenaturales, fue la palabra. Y eso es lo que muchas personas pasan por alto, que la palabra es mucho más importante que los milagros. Que el creer la palabra, que el creer el evangelio, que creer cada palabra de Dios es lo que hace grande a un hombre, aunque no haga milagros. Yo repito, cuando usted lee, por decir algo, el capítulo 10 de Juan,
Esto es un versículo muy clave en esto. Es un versículo muy clave en esto, pero yo quiero que notemos mucho las palabras que habla Jesús, porque es Jesús el que está hablando aquí. Y dice el verso 40, 10:40 de Juan, dice hay un texto bien especial. Dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, Jesús, al lugar donde primero había estado, bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. El más grande de los profetas según Jesús, el más sobresaliente de los profetas según Jesús, dice la Biblia, Juan a la verdad ninguna señal hizo. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ahora, no quiero decir con estas palabras que yo no crea en milagros. Es decir, mi vida es un milagro. La vida de cada persona que se convierte a Dios es un milagro. Y cuando usted cree la palabra, los milagros se vuelven un asunto tan natural que ya uno no mira los milagros como cosas sobrenaturales, sino como algo natural. Cuando usted cree la palabra de Dios, es natural que Dios sane un enfermo. Es natural que Dios resucite un muerto. Es natural que Dios levante a un paralítico porque Él hace nuevas todas las cosas. Así que el que cree la palabra, el evangelio de Cristo, no tiene que preocuparse por nada de esas cosas, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, nosotros no seguimos señales, las señales nos siguen a nosotros. La palabra no sigue señales, las señales siguen la palabra. Y si usted cree la palabra de Dios como está escrita, está obligado a ver cosas sobrenaturales. Pero nunca los milagros están por encima de la palabra de Dios. Porque si a milagros nos vamos, ya hemos hablado de esto en otras épocas. Nosotros vemos que los magos que enfrentó Moisés hacían las mismas señales que Moisés. Los magos que enfrentó Moisés hacían los mismos milagros que Moisés. Pero dice la Biblia que tarde o temprano, el mismo apóstol Pablo dice que estos hipócritas, estos mentirosos resisten a la verdad. Y dice Pablo, como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Pero dice la Biblia, tarde o temprano la necedad de ellos será manifiesta. Así que los milagros son cosa natural tanto en creyentes como en incrédulos. Bien, y entonces dice el texto, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Y ahí es donde está la clave de la predicación del evangelio. Que lo que usted diga de Dios es verdad, pero no solamente de sus labios, sino que esa palabra va acompañada con una vida. Su vida debe de estar acorde con lo que predica, porque si usted habla más de lo que vive, pero usted no es más que un tarro vacío que no hace sino ruido. Y de eso estamos llenos y somos testigos de muchos de estos personajes. Volvemos al capítulo 2 de Ezequiel y el verso 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Se da cuenta usted de lo que es la palabra de Dios? Muchas veces nosotros esperamos que Dios solamente nos hable de bendiciones, de prosperidad, de que nos va a ir bien. Pero cuando usted es rebelde y se rebela contra Dios, entonces lo que usted recibe es juicio. Verso 3, capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Qué bueno
que usted y yo aprendiéramos a comer de este rollo, de este libro, de esta Biblia. Porque la gente de hoy está acostumbrada a comer doctrina de hombres, tradiciones de iglesias, credos de gente que no conoce a Dios. Y eso sí, andan bien bonitos, hacen alarde de sus estudios, de sus diplomas, son doctores en teología y bueno, ellos hablan confiados en sus libros. Recuerdo que en días pasados tuve una entrevista con un pastor de cierta iglesia y cargaba una ruma de libros que tenía que llevar un ayudante que se los cargara. Y cuando llegó el momento de hablar de la palabra de Dios, se le olvidaron los libros, porque no pudo responder ni a un solo texto de la palabra de Dios. Es decir, que sabía bastante de iglesia y de religión, pero de Dios no sabía nada. ¡Qué tristeza! Y estos personajes engañan a millones. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro contra los rostros de ellos y tu frente contra la frente de ellos. Repito el texto: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Usted se da cuenta que Dios prepara a sus hombres? Ellos están acostumbrados, esta clase de pastores y dirigentes, están acostumbrados a meterle terror a la gente, miedo a la gente. Pero cuando Dios levanta a un hombre, ese hombre les pierde el respeto, ese hombre les pierde el miedo, ese hombre los desafía en cualquier terreno. Usted encuentra en la Biblia que la Biblia dice, y ojo con esto, porque son versículos que utilizan los falsos pastores para esconder su hipocresía. Y entonces ellos utilizan textos como este: no toquen a los ungidos del Señor. Cuidado con hablar mal contra el pastor, contra el sacerdote, porque Dios los puede castigar. Pero resulta que Dios levanta a hombres como Malaquías, y Malaquías no respetaba a ningún sacerdote. Samuel era un niño, pero ese no respetó al sacerdote, ni a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se habían corrompido, porque los sacerdotes se habían apartado del camino del Señor. Y dice la Biblia que se habían vuelto viles. Y cuando un sacerdote, cuando un predicador, cuando un supuesto maestro de la palabra se aparta de la verdad del evangelio, perdone, cualquier persona llena del Espíritu Santo le puede hablar con autoridad la palabra del Señor. Y entonces aquí Dios le dice a Ezequiel: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Es decir, que a Ezequiel no le temblaban las rodillas para hablarle al que le tenía que hablar. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebeldes. Yo le hablo en esta noche a esos líderes, a esos pastores que conocen de esta palabra, que saben que es verdad, pero que les da miedo pararse por la palabra de Dios. A usted le da miedo que se le pierda la comida, a usted le da miedo morirse de hambre, o le da miedo tener que ir a trabajar, porque como le enseñaron a los pastores que el trabajo es un castigo y que porque predican el evangelio, entonces no pueden conseguirse un trabajo. Eso es mentira, eso es falso. Dios manda que un verdadero hombre puesto por Dios debe de ser un hombre trabajador, debe de tener un empleo y no sentarse a que lo mantenga la gente como están acostumbrados nuestros líderes modernos. Y precisamente por eso es que hay tanto cobarde que, sabiendo la verdad, les da miedo predicar la palabra de Dios. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Así que, mi amado hermano y amigo, nos toca pararnos por medio de esta palabra frente a este mundo, porque déjeme decirle que el tiempo que le queda a este mundo, como usted lo ve, está contado. No sabemos, no podemos decir horas ni fechas, pero sabemos que el juicio de Dios no se tarda. Dice por ahí el apóstol Pedro: ustedes no tengan por tardanza la venida del Señor. Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿hasta cuándo va a esperar? No tenemos el día ni la fecha, pero un día de estos la puerta se va a cerrar. Dios les bendiga y hasta la próxima.